los valores del IBEX más presionados por los bajistas de cara a la Fed. El mercado se prepara para posibles sobresaltos. Las dudas que genera esta vez la Fed pueden desencadenar nuevas turbulencias en bolsa cuando anuncie a última hora de hoy su decisión. Los bajistas aguardan novedades con 4 objetivos destacados dentro del IBEX. Las múltiples incógnitas que rodean en esta ocasión a la Reserva Federal aflora un escenario especialmente incierto al más corto plazo en la renta variable. Las firmas de análisis dudan aún sobre la magnitud de la rebaja de tipos que adopte la Fed, entre la opción más conservadora, en forma de un recorte de 25 puntos básicos, y la más agresiva, de 50 puntos. Pero más allá de la contundencia de la rebaja de tasas, los analistas plantean serias dudas sobre cuál sería la respuesta del mercado a cada uno de los escenarios resultantes de la Fed. Hasta ahora la inercia alcista de las jornadas previas se ha traducido en nuevas subidas en la renta variable. Las firmas bajistas esperan la ocasión para resarcirse de estos últimos avances. A día de ayer, en el primero de los 2 días de reunión de la Fed, 4 empresas del IBEX destacaban como los principales objetivos de los short sellers, al contar cada uno de ellos con posiciones cortas significativas, superiores al 0,50%, por parte de, al menos, 3 firmas distintas. Se trata, por este orden, de Solaria, ACS, Enagás y Telefónica. Solaria, la empresa de energías renovables, se ha afianzado en los últimos tiempos como el objetivo favorito de los bajistas dentro del IBEX. Su apuesta, de hecho, se ha saldado hasta ahora con notables réditos para los inversores que se han posicionado en su contra. A pesar de la mejora experimentada en los últimos meses, con el viento a favor de las rebajas de tipos, Solaria se mantiene como el peor valor del IBEX en 2024. Los analistas mantienen en el foco el endeudamiento del grupo en un contexto, aún, de elevados costes de financiación. Desde el inicio de enero acumula pérdidas del 35% en bolsa próximas al 35%, por encima de las que registra Grifols. Este correctivo bursátil apenas aplaca la apuesta de los bajistas por nuevas caídas adicionales en su cotización. A día de ayer 7 firmas tenían declaradas posiciones cortas significativas, superiores al 0,50%, en Solaria. Al frente de ellas sobresale, con creces, BlackRock. La entidad tiene tomadas a préstamo acciones del grupo, con el objetivo de sacar partido a posibles caídas, equivalentes a un 4,29% de sus títulos, un porcentaje récord en el IBEX. A distancia se sitúan Cube Research con un 1,59%, Pertento Partners con un 1,25%, SFM Ireland Management con un 0,71%, PDT Partners con un 0,69%, y Boleon Capital y Marble Bar Asset Management con un 0,52% cada uno de ellos. En total, las 7 firmas tienen tomado un 9,57% de Solaria. ACS. La trayectoria bajista en bolsa ha atraído a los bajistas a Solaria, mientras que en el caso de ACS es su gran recorrido alcista el que despierta el interés de los short sellers. La empresa de construcción y concesiones roza el 10% de revalorización este año, un ascenso que amplifica el rally del 50% vivido en 2023 y las ganancias previas del 13% cosechadas en 2022. La posibilidad de una corrección a este rally mantiene en guardia a las firmas bajistas, de forma que hasta 4 entidades distintas tienen declaradas posiciones cortas significativas en ACS. Akao Capital destaca al frente de todas ellas, al tomar a préstamo acciones del grupo del IBEX equivalentes a un 1,11% de sus títulos. Las apuestas bursátiles en contra de ACS se sitúan por debajo del punto porcentual en Millennium International Management, con un 0,70%, Millennium Capital Partners, con un 0,60%, y en Point72 Europe, con un 0,50%. En total, las presiones bajistas declaradas en los registros de la CNMV ascienden al 2,91%. Enagás. Un habitual en los últimos tiempos entre los principales objetivos del IBEX entre los bajistas, ha logrado sacudirse parte de las presiones que llegó a acumular en su contra. La remontada bursátil que protagoniza desde marzo la empresa gasista se vio impulsada por su millonaria desinversión en Estados Unidos, y en las últimas semanas, cuenta además con el viento a favor de las rebajas de tipos.
La mejora en bolsa ha ido acompañada también durante los últimos meses de una menor presión por parte de los bajistas. Aún así, 3 firmas distintas resisten con posiciones cortas significativas en Enagas. Al igual que sucede en el caso de Solaria, BlackRock sobresale a la cabeza de las presiones, al apostar en contra de la gasista un 2,36% de sus títulos. Por detrás, a distancia, se sitúan DME Capital Management, con un 0,91%, y el Fondo de Pensiones de Canadá, con un 0,56%. En total, la suma de estas posiciones cortas alcanza el 3,83% de los títulos de Enagas. Telefónica. La empresa de telecomunicaciones destaca entre las 7 mayores subidas del IBEX en 2024, y este ascenso es el que mantiene el interés de los bajistas por el valor. El rally cercano al 30% que suma Telefónica en lo que va de año supone prácticamente duplicar el 15% de ganancia que registra el conjunto del sector europeo en el mismo periodo. Esta brecha en términos de rentabilidad, alentada por las compras accionariales de la SEPI y Criteria, mantiene a 3 firmas bajistas presentes de forma significativa en el valor a la espera de posibles correcciones. Marshall Wace se sitúa a la cabeza, al tener tomadas a préstamo acciones de Telefónica equivalentes a un 1,21% de sus títulos. El Fondo de Pensiones de Canadá, con un 0,73% y BlackRock, con un 0,60%, completan la lista de entidades con posiciones cortas significativas en Telefónica. La apuesta bajista combinada de Marshall Wace, el fondo canadiense y BlackRock equivale a un 2,54% de sus títulos.